Buenas noches, Magister. Bien, ¿cómo les va? ¿No? Cansados. ¿Cómo les va? Bien, Magister. Magister, por si acaso no se le. Ah, ya se le vio. No se le veía la carita. Ya se me ve ahí, sí. Sí, ya se le observa. Buenas. ¿Cómo están? A ver, ¿dónde está mi presentación? A ver, ¿cómo va de preguntas con el tema de que nos debemos? Aprovechamos que estamos todo el grupo de quinto para ver si despejamos dudas Mi profe sobre Diego tiene la mano levantada. Dieguito. Sigue, por favor. Buenas noches, Magister. Disculpe que le moleste. Magister, solo es una consulta sobre la somativa número uno. Entiendo que las diapositivas Pecha-Kucha tienen un estimado de 20 segundos por diapositiva, pero en este caso, si no se llegara a terminar los 20 segundos, ¿se puede seguir con la siguiente diapositiva o tienen que llegar a los 20 minutos exactos? No, no, o sea, sí se puede, lo que se puede avanzar, lo que no se puede es retroceder. Ya, listo, Magister, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Me encanta. Me hace feliz eso, en serio. No porque no haya preguntas, sino porque quiere decir que han servido las entrevistas la entrevista que se hizo. Me encanta. Eh, falta- faltan más compañeros y compañeras, veo. ¿Están en otra clase? ¿Todavía no salen? ¿No saben de pronto? Tenían una clase anterior. Era una foto de ahí, no es el No, material. Magister, como quinto semestre, no, pero puede que algunos chicos estén en otra clase porque son irregulares, pero los de quinto semestre no tienen otra clase. Ah, bueno, ok. A ver, entonces voy a entrar por aquí para monitorear y la seguimos. Pero bueno, ustedes también sí recibieron, o sea, supongo que los compañeros que fueron a la entrevista les compartieron y todo, ¿no? Los elementos para lo de las casas legislativas. Ya, ahí estamos. Bueno, me alegra, eso es importantísimo. Si tienen dudas de eso, también lo podemos ir trabajando juntos. Para eso estamos. A ver, solo déjame cargar. ¿Está grabándose? Sí. Déjame cargar. Se me está descargando súper rápido mi compu. Está. Bien. Un poco de luz. Segundo.
Ah, sí. Bueno, bien. Hoy vamos a iniciar la unidad 3, como saben ustedes, y un poco lo que queremos en esta clase abordar es cómo las redes sociales son utilizadas en la educación. Y esto es importante para ustedes, sobre todo porque vienen unas tareas en esta unidad que van a tener este componente, y esto es súper importante que incluso, les hago el spoiler, incluso vayan, por ejemplo, mirando videos tutoriales de creación de, por ejemplo, recursos didácticos o Google Sites, WordPress, que son como blogs, ¿no? WordPress, Google Sites, sobre todo. Canva también tiene esta edición, como no sé si han visto, que haces un diseño y dices ponerlo en página web, ¿no? Entonces, un poco la idea es trabajar desde esos recursos didácticos. Entonces, ¿por qué debemos hablar nosotros de redes sociales e Internet en la educación? Porque, como nosotros habíamos visto desde un comienzo, la importancia si antes se trabajaba, por ejemplo, en elementos de la radio, entonces pensar que este espacio no solo es para compartir videos de bailes o eh, memes, que algunos no tengan, digamos, un sentido comunicacional, o selfies, ¿no? Entonces, digamos, las redes sociales no es necesariamente un baño de popularidad o de likes, ¿no? Sino que más bien la respuesta es mucho más profunda en términos de cómo podemos utilizar las redes sociales y cómo estas redes sociales forman parte central de nuestra vida cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nosotros seguramente antes de entrar a clases vimos las historias de WhatsApp o de Instagram y miramos, por ejemplo, qué hicieron los fines de semana, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana, las redes sociales forman parte central de nuestro entorno, de nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros amigos, ¿sí? Pero em, las redes sociales no son solo el entretenimiento, sino que las redes sociales también pueden ser conductores de información, se puede armar debates y se construyen también identidades. Y en esa construcción de identidades también se aprende. Y aunque muchas veces no desde lo que nosotros consideramos oficialmente educativo, pero pensamos que si nos imaginamos, por ejemplo, una escena en términos de un joven estudiante de colegio que pasa aproximadamente unas 5 horas en el Internet o en Instagram, y es más seguido probablemente en TikTok, WhatsApp, YouTube. Entonces, nos vamos a dar cuenta que esta persona encuentra, ustedes son quizás un ejemplo también, encuentra tutoriales, encuentra debates sobre los grupos que le gustan o las ideologías que le llaman la atención, o ciencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Como sean de experimentos, por ejemplo, o cocina, ¿no? Reseñas literarias, reseñas de comida. eh, y a veces inclusive en formato de podcast, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando esta misma persona que pasa mirando muchas cosas entra a una clase en términos virtuales como esta? Entonces, o peor aún, presencial. Cuando digo peor aún, no me refiero en términos de que sea malo, sino peor en términos de que, o sea, deja la conectividad para pasar a una presencialidad. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona se transversaliza, digamos, ya da el salto, digamos, a la clase, ¿no? Entonces ya en lugar de el teléfono va a tener una pizarra, una tiza, va a
tener un libro, copiar en un cuaderno, y por lo tanto va a caer en algo que nosotros criticamos mucho en esta clase. Voy a bajar un poco el volumen de la Alexa, perdón. em, Algo que nosotros criticamos permanentemente, que es la memorización, es decir, repetir de manera memorística y no de manera crítica. Entonces, el abismo entre esos dos mundos se vuelve enorme, ¿de acuerdo? Es decir, entre lo digital, si quieren verlo así, que ve la persona en su celular, en su tablet, y el momento en que entra a una clase. Entonces, todo esto que les digo es para reconocer cómo es la educación tradicional, que en muchos casos sigue anclada hoy por hoy, digamos, a nuestra época, sigue anclada a esa lógica de la reproducción memorística, ¿no? Es decir, que sigue girando en torno, le denominan Gutenberg, ¿no? Aquí me parece que está en eh, voy a subrayarlo. Sí saben quién es Gutenberg, ¿no? Saida. Lisa, buenas noches. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿sabes quién es Gutenberg? Perdón, Lisa, no le logro escuchar. Lo que está subrayado en la pizarra, Gutenberg, en la exposición. Ah, sí, creo que el inventor de la imprenta. Ujú, correcto, es correcto. ¿Quién más tenía el sábado a la mano? No veo. Déjenme ver por aquí, a ver si hay cómo ver. Está. ¿Quién más tenía levantada la mano? Juliana. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Justo eso iba a decir, vimos en historia, me parece, que era el inventor de la imprenta, especialmente de los tipos móviles. Ujú, correcto. Emily, ¿quieres hablar? Hola, no te habíamos visto. Hola, buenas noches a todos. Sí, repito lo mismo que mis compañeras. En la época de 1450, más o menos, fue la invención de Gutenberg con relación a los tipos móviles, lo cual permitió la reproducción masiva, bueno, no masiva, pero la reproducción de muchos textos. En este caso, ya como que un poquito más masivo, ¿no? Empezamos por ahí. Súper bien. Todas las respuestas son correctas. Ahora, ¿cuál es la lógica, digamos, que dicen, ¿no? La lógica gutenbergiana, ¿no? Es decir, de Gutenberg, es decir, de la imprenta, como ustedes lo llaman. Es decir, que la educación, incluso, digamos, desde la perspectiva de la educomunicación, la educación está girada en torno al libro impreso. Es decir, el libro como única fuente de conocimiento, pero en términos impresos. Por eso, incluso en las universidades, hasta el día de hoy, en las universidades, digamos, presenciales, o sea, te dan el PDF y lo imprimes o vas a sacar copias, ¿no? Entonces, porque se vuelve el material impreso como única fuente del conocimiento. Y eso, digamos, es la observación que se hace, ¿no? En este texto que les voy a mandar también al final de la clase, porque el libro pasa a ser como el emisor exclusivo del conocimiento al estudiante, es decir, y el estudiante como receptor, ¿no? Entonces, y además un receptor pasivo. Entonces, es un modelo heredado de la era de la imprenta. Entonces, seguimos hasta el día de hoy reproduciendo eso, donde todo era lineal, ¿no? Silencioso, vertical, ¿no? Em, debemos ver el nombre de la rosa. Em, pausa. Nombre de la rosa. Segundo.
Ya, aquí está la película. Pregunta, ¿cómo está esta semana, cómo están de carga? Simple Esta tenemos semana es un poco más ligera. estudiar. Simple y llanamente tenemos las exposiciones de la sumativa 1, nada más. Solo eso. Poquito. Nada, ¿no? De nada. Se os va a mandar tarea. De aquí cualquier cosa a partir del día lunes de la siguiente semana. Se le agradece la consideración. Muy bien. Ok, me parece. A ver, entonces, ¿les llegó al chat? No, no les llegó. Mande a otro grupo. Qué vergüenza. Bueno, a ver, antes de olvidarme. A petición del público, para el próximo lunes, ¿no es cierto? El próximo lunes dicen, ¿no? Si estamos o no estamos. Yo creo que sí. No sé si mis compañeros también estén de acuerdo. Bueno, a ver, voy a ponerles una tarea súper sencilla con esta película que les acabo de mostrar. Van a ver esta película y el día lunes, o sea, a ver, ustedes tienen grupos ya. Entonces, con cada grupo van a hacer una observación de esto. Ya les voy a mandar más bien después de la clase las estas. Porque esta película les va a encantar, déjenme decirles. Como todas las películas les va a encantar. Y además porque está encadenada con una de las materias que a ustedes me dicen de historia, me parece. Esta les va a transversalizar en semiótica, les transversaliza historia, educomunicación, bueno, semiótica ya pasaron, pero les va... ¿Y qué más asignaturas tienen ustedes entonces, déjenme, yo tengo por ahí las asignaturas, pero les ayudan un montón de materias. Bueno, seguimos entonces. Entonces, claro, eh, como les decía, ¿no? A ver, la imprenta, digamos, sigue siendo, y esta es la idea de esta película, por eso es que quería invitarles a ver. Ya les voy a hacer una tarea súper chiquita, 2 láminas, no más, de presentación por grupo, 2 preguntas, pero lo importante es que quiero que la vean. Así que una película de 1 hora y media máximo. Entonces, todo este modelo es heredado a partir de la imprenta. Entonces, mientras tanto, nosotros seguimos en esta era de la imprenta, que eso es lo que la observación que se les hacía, pero cuando salimos del aula seguimos, digamos, en la vida digital. Vemos los memes, vemos no sé qué, las historias de la gente, el Instagram, no sé qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos una experiencia de aprendizaje que es, digamos, de circunferencia, de horizontalidad, interactiva, conectada. Y participamos y opinamos y publicamos y colaboramos y cuestionamos. También, por cierto, de spoiler, van a tener una lectura al fin les voy a mandar el tema de inteligencia colectiva. Entonces, van a tener también una lectura en los compendios de inteligencia colectiva. Porque precisamente esto es lo, digamos, lo que transversaliza la educomunicación, lo que nos abandera a nosotros, lo que nos influye, la inteligencia colectiva. Entonces aquí es donde aparece eso que se denomina la desconexión entre la cultura escolar y la cultura digital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una brecha entre
pensarse desde lo impreso, desde el libro impreso, desde la escuela, digamos, como cultura, y la cultura digital en términos de que estamos permanentemente conectados, ¿no? Están los libros digitales, el podcast, los libros leídos en términos de escucharlos. Por ejemplo, en la noche yo suelo poner a Alexa que me hable acerca de algún libro. Entonces es como si tuviéramos dos vidas. Hay una serie espectacular en Apple TV que se llama Cercenado, que es justo habla de esto, de la división de dos mundos, ¿no? Entonces es como estar viviendo disociados, ¿no? Entrar a una realidad escolástica, la palabra exacta es escolástica, y la era digital. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como educadores? Cuando digo nosotros es porque ustedes están estudiando educomunicación, digamos, es una asignatura de educomunicación y ustedes a la larga siempre van a pensar, eh, acuérdense de estas palabras, cuando estén en noveno semestre, cuando se gradúen y ejerzan comunicación, siempre van a pensar en una pedagogía de la comunicación. Es decir, todos los productos comunicacionales que van a hacer a partir de la profesionalización, van a pensarlo a partir de la pedagogía, de cómo posicionar, por ejemplo, un producto de manera, digamos, de enseñarle al educador, digamos, enseñarle al consumidor, por ejemplo, quiero enseñarle que mi producto es bueno. ¿Cómo le enseño? Pues educándola a consumir de manera correcta, eh, valorando, por ejemplo, la mano de obra de aquí. Otro spoiler, de hecho, por ejemplo, a propósito de eso, vamos a hacer una campaña de educomunicación contra, entre comillas, Temu y otras plataformas, porque, claro, o sea, en resumen es esto, ¿no? Lo que pides en Temu y lo que te llega, ¿no? Han visto esos memes, ¿no? Entonces, claro, la resolución última del COMEX hace que los couriers, si ustedes alguna vez trajeron algo, los couriers van a tener o sea, cuando traigas vas a tener un impuesto más, porque la idea es proteger el mercado nacional y la mano de obra y la gente que genera trabajo aquí internamente. Entonces, todo esto pasa por pedagogía de la educomunicación, es decir, enseñar a la gente eh, qué es lo que perjudica cuando tú haces una compra de ese sentido. ¿Ok? Entonces, eh, sigamos pensando en esto, ¿no? De la comunicación digital. Entonces, si buscamos integrar las herramientas digitales y los modos de comunicación digitales al aula, sin perder, por supuesto, el sentido crítico, es decir, que el TikTok, que el Instagram entran a las aulas. Y no por eso desvalorizamos los textos, digamos, lo tradicional, lo que moviliza, es decir, el conocimiento. Pero hablar de redes sociales en educación no necesariamente significa que eh, pensemos en influencers, en lluvia de likes, en seguidores, sino o o en dar clases, digamos, en lugar de Zoom por TikTok. No llegamos a eso todavía. Podría funcionar, desde luego, en algún punto. En pandemia, por ejemplo, en WhatsApp funcionaron mucho las clases. Pero sí significa entender que el aprendizaje ya no ocurre solo dentro del aula. Es decir, no estamos, el conocimiento no solo se imparte dentro del aula, sino que está, digamos, saliendo de las paredes. Cuando nosotros enviamos por WhatsApp, por ejemplo, cosas que permanentemente han visto, bueno, no diario, pero les mando cosas, ya mismo les voy a mandar algunas cosas más. Y por lo tanto, traspasamos las paredes de la universidad, eso es la maravilla de la modalidad en línea, y generamos conocimiento en red. Entonces, si queremos nosotros realmente eh, apostarle a la educomunicación, empezamos por educar para la vida, es decir, tenemos que conectar con los demás y con las diferentes culturas y con los diferentes mundos, ¿no? Y las diferentes formas de que la gente vive, ¿no? O sea, culturalmente me refiero, ¿no? Si hay una compañera que se llama Naví, de Guayas, de Pichincha del Oro, y cada uno tiene sus propias tradiciones, ¿no? A alguien le gusta desayunar pan, a otro le gusta desayunar verde, y a otro le gusta desayunar arroz. Entonces, la clave, y aquí es lo importante, ¿no? Es que en esta clase lo que intentamos explorar es cómo las redes sociales, lejos de ser una distracción, porque
A la larga eso es. O sea, seguramente a ustedes les pasará que tienen que entregar una tarea y lo que hacen es que se denomina eso procrast, ¿no es cierto? ¿Procrast qué? Karen, Dicen buenas noches. hola. Listen, disculpe, tal vez me puede repetir. Por lo que estoy con la bulla de mi nena también, no puedo escuchar muy bien. Claro, te decía que cuando estás haciendo una tarea y te dedicas a ver a las redes sociales, ¿cómo se denomina eso? Distracción, Perdón, me escuché. distracción. Sí, distracción tiene un nombre técnico en realidad muy de moda. El scrolling. Scrolling, no, eso es como Procrastinar. procrastinar. Exacto. Muy bien. El scrolling casi ya ni se usa porque ya nadie tiene mouse, ¿no? Es como el zapping, ahora es deslizar. El zapping era antes con la televisión también, que era como saltar de canal en canal. Después se hizo el scrolling, el scroll del ratón, y ahora es deslizar. Bien, entonces, ¿cómo? A ver, la pregunta sería, por ejemplo, Anthony, Tony, ¿no está? Carlita, Sí, buenas noches, profe. Carlita, ¿cómo usas tú las redes sociales para aprender? Em, para aprender, bueno, eh, yo en sí en TikTok creo que paso y pues salen. Sí busco información de educativa, sí. O para comunicar, para aprender de comunicación o todo eso en Facebook, estar enterada de todo lo que pasa. Ok. ¿Quién era que levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Puede. Julia. Sí, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, es más bien una anécdota. Cuando yo estaba en el proceso de ingresar a la universidad, estaba en el Instituto de la Prepolitécnica y ellos nos invitaban por medio de las redes sociales en TikTok, nos invitaban a nosotros los estudiantes a dar las clases que nosotros tenemos privadas, pero a manera de una pastillita para todos los estudiantes que quisieran aprender para ingresar a la universidad como los trucos matemáticos, la regla de tres, el formato del cangrejo, algo así. Este, temas de lenguaje y literatura creo que eran los fonemas, pero de las pruebas que hacían antes para ingresar a la universidad, ellos daban los tips, daban una clase así, es súper cortita como en forma de pastillita, todo lo que nosotros vimos en una clase privada, lo, lo encogían y le daban a las demás personas por medio de TikTok, incluyéndonos a nosotros los estudiantes de esas clases. Ujú. Súper. Pasemos a la siguiente lámina. Anthony, creo que quieres decir algo. Sí, pues, sí, Lizy, buenas noches. Con respecto a la pregunta que era cómo utilizamos las redes sociales para aprender. Bueno, yo también tengo una anécdota, ¿no? Antes de ingresar a la universidad, tocaba dar un examen, ¿no? Que hasta el día de hoy. Entonces, yo en el transcurso de las vacaciones utilizaba bastante lo que es la plataforma TikTok para aprender porque sabían dar videos cortos y entendibles y fue muy importante. A mí el examen que tocaba me sirvió bastante con lo que es los razonamientos lógicos y todo eso, esas ramas que daban en el examen. Entonces, para mí hoy en día sí es, las redes sociales son plataformas muy fundamentales para que nosotros también vayamos adquiriendo conocimientos. Eso es. Súper bien, muy buen aporte. Gracias, excelente, Anthony. Y muchas gracias por conectarte.
¿Qué es lo que esperan ustedes cuando ponen una publicación, independientemente del contenido, lo que sea, ¿no? Es decir, a donde quiero llegar con esto es, si ustedes ponen una publicación en cualquiera de sus redes sociales, TikTok, Instagram, Mastodon, cualquier red social, eh, vamos, si la ponen, evidentemente lo que van a recibir son reacciones, lo que van a recibir es comentarios, ¿no? Pues si no, ¿para qué? O lo que denominan validación, ¿no? Si no, ¿para qué la ponen? ¿No es cierto? Estamos en eso más o menos claros, ¿no es cierto? Es decir, existe lo que se denomina la cultura popular contemporánea, una conceptualización, pero ¿qué es esto? Es decir, es las redes sociales como nosotros la entendemos, es decir, como la vivimos. Como la vivimos en Facebook, como la vivimos en X, como la vivimos en YouTube, en Instagram, en TikTok. Es decir, está la cultura participativa, está la cultura conectada en red y por lo tanto, en esa perspectiva de horizontalidad o de acceso a todos, nadie necesita permiso para reaccionar a tu publicación, para comentarte. ¿No? Eso pasa en los grupos, ¿no? O sea, si alguien pone algo, pues a alguien le manda una reacción, un meme, un sticker, alguien le comenta o alguien lo ignora, que está bien, ¿no? Es decir, porque es parte de. Entonces todo se mueve con una lógica, digamos, medianamente más colaborativa, ¿no? Caótica, si quieres verlo así, lo cual es parte de la red también, por eso es que la red es una gran telaraña, ¿no? Donde este conocimiento no está centralizado. Siempre, digamos, la comunicación parte de eso, ¿no? Y por eso es muy eh, pedagógico aliarse con el Internet, porque justamente habla de la descentralización. Pero en cambio, la cultura escolar tradicional se mueve en un solo sentido, lineal, ¿no? Totalmente distinto a lo que vivimos cotidianamente, ¿no es cierto? Entonces, resulta que aquí mismo usted tiene que levantar la mano, que si no, no pueden hablar. Que si eso yo pondría una publicación, pues ustedes me comentan, me reaccionan o preguntan, digamos, ¿no? Entonces, como lo hacemos en el grupo de WhatsApp. Entonces, por eso les he dicho que, o sea, lo puedan interrumpir, ¿no? Les incito siempre a eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sigue siendo un espacio vertical donde el conocimiento, el saber, se emite desde el profesor al alumno. Entonces, el conocimiento vuelve a ser el centro, el texto vuelve a ser el centro y las clases son precisamente lo que estamos ahorita mismo reproduciendo, es decir, expositivas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es cambiar precisamente eso y escucharles, o sea, tratar, digamos, un poco, qué es lo que se ha intentado de alguna manera, es forzar la participación, escucharlos a los estudiantes para que dejen de ser escucha pasiva, ¿no? O incluso tomar apuntes, ¿no? Sino que siempre estén en permanente diálogo y hablando precisamente lo que están diciendo, las anécdotas que construyen precisamente ese conocimiento. Entonces, con eso no quiere decir que no estamos hablando de los libros, ¿eh? Ojo, siempre estamos hablando permanentemente. De hecho, se les invoca a leer más, eso es importante, a escribir más. Em, y tampoco que las clases magistrales sean un problema, ¿no? Obviamente, porque es como cuando ves un video de TikTok, justamente lo que decías, ¿no? Entonces, claro, se vuelve magistral que alguien en menos de 2 minutos te enseñe lo que alguien te está enseñando en 2 horas. Entonces, esa es capacidad de síntesis. El punto es que ya no son suficientes, digamos, el modelo de educación ya no es suficiente. Es decir, como venimos pensando la educación tradicional. Y por lo tanto, seguir actuando como si el mundo digital no existiera, es decir, está ahí, pero lo ignoramos, es negar la realidad. Es decir, y por eso es que suceden precisamente eh, digamos, los volcamientos, ¿no? De recurrir a las redes sociales, ¿no? Para, por ejemplo, eh, encontrar conocimiento y o reforzar conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde entra en juego dos autores que ustedes van a tener ahí, que nos ayudan a ilustrar
este desfase, ¿no? Que es Seymour y el otro es Tafkot. Y ellos nos dicen que muchos alumnos hoy en día pasan la mayor parte del tiempo en clase escuchando de manera pasiva. Probablemente del 100% que está conectado ahora, probablemente no sé, voy a ser generoso, el 30% pondrá en altavoz y estará haciendo otra actividad, eh, por suerte, o simplemente estará haciendo otra cosa, no solo conectado. Entonces, eso implica, es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, estabas en clase sentado en el pupitre, pero no estabas ahí, estabas pensando en cualquier otra cosa, ¿no? En el amor, en cualquier otra cosa, ¿no? O en el partido de fútbol del jueves, es decir, te disocias de la clase. Entonces pasa lo mismo, independientemente del lugar. Es lo mismo que se hacía hace siglos, ¿no? Entonces, según las investigaciones, y ahí es donde entra, ¿no? Esto más, digamos, ya con cifras, que es lo interesante, ¿no? Que según las investigaciones, las aulas aún funcionan como fábricas del siglo XIX. Y ojo con esto, como fábricas del siglo XIX. Eh, Me van a disculpar porque siempre estoy como recurrente en esta cosa, pero es espectacular la gráfica de cómo lo hace, digamos, esta gráfica de la fábrica de Pink Floyd, que les decía que lo vean, porque precisamente es el Fordismo, ¿no? Hay un término que seguramente lo van a ver en mi historia, el Fordismo, que son fábricas que están organizadas para la reproducción en serie de conocimientos. Ese es el Fordismo, ¿no? eh, que se llama Fordismo porque digamos, la empresa de autos Ford es la que implementó esto en términos de el trabajo en serie, la reproducción en serie. Porque antes, eh, construir un auto, en este caso, pues, como ejemplo, antes, digamos, era todo, digamos, una minga de gente que construía un auto y era como un zapato, ¿no? Crear un zapato de manera artesanal. A partir del Fordismo es que ya nadie, o sea, se vuelve autor de eso, sino que tú solo eres responsable de ajustar un tornillo. Tú eres solo responsable de poner las llantas, tú eres responsable de el aire acondicionado y por lo tanto ya no es la obra de arte del carro, ¿no? Sino es como solo es una cadena de ensamblaje que se denomina. Entonces, en términos de educación, ¿cómo se traduce eso? Es que en las clases donde todos reciben el mismo contenido y al mismo tiempo. Entonces no hay personalización, no hay diálogo y por lo tanto ustedes, digamos, pasarían a ser moldes iguales. Y no es así, porque claro, evidentemente existe una diferenciación entre cómo lo recibe, por ejemplo, una mujer, entre un hombre, alguien que es casado, alguien que tiene hijos, alguien que cuida a sus madres, a sus padres, o vive con sus padres, o vive solo, o trabaja, ¿sí? Cada caso es diferente, ¿sí? Entonces, esta educación escolástica no ve esa diferencia y solo transmite conocimiento. Y parte de la educomunicación es entender la realidad de las otras personas. Y este autor, Paper, por ejemplo, por su parte, él habla sobre una idea que es interesante, porque él dice que si pensamos en un momento en un grupo de médicos del siglo XIX, viajando en el tiempo, ¿no? Con la bata blanca, eh, metidos en un hospital, en un quirófano, eh, estos médicos se van a sentir completamente perdidos. ¿Por qué? O sea, digamos, si es que los traemos acá, ¿no? A estos médicos del siglo XIX, porque el avance de la medicina ha llegado a tal punto que no van a entender, por ejemplo, qué es lo que hace un cuerpo dentro de una resonancia magnética, ¿no? Entonces, eh, todo les va a ser muy ajeno, ¿no? Porque en el siglo XIX, pues evidentemente el médico tenía tecnología muy precaria. Entonces, sí, nos imagino, o sea, no sé si el ejercicio es bastante pedagógico porque, claro, y es un ejemplo interesante el que pone, ¿no? Porque, claro, tú le pones a ese médico
O incluso podrías poner, por ejemplo, a un policía. Entonces, en ese tiempo, no sé, tenían una pistola, ahora tienen cascos, walkie-talkies, no sé qué, no sé cómo. Lo mismo el médico, ¿no? Tiene un montón de tecnología, aplicativos. Em, pero si trasladamos al maestro del siglo XIX a esta época, pues nada, ¿no? O sea, es el mismo. Entonces, si entra a un aula de hoy, el maestro del siglo XIX, pues nada, se va a sentir como en casa, así como en la misma aula, la misma pizarra, ¿sí? Porque muy poco ha cambiado en términos educacionales. O sea, la educación, digamos, la manera de impartir conocimiento no ha cambiado, ¿no? Eh, y entonces la estructura y la dinámica del rol docente va a ser la misma. En el siglo XIX será la fila de pupitres. Resulta que si lo trasladamos acá, en la escuela va a haber una fila de pupitres, ¿no? Eh, una clase expositiva. En el siglo XVIII se daba en el siglo XIX se daba una clase expositiva, va a llegar, va a dar una clase expositiva. Todo sigue igual, ¿no? Sí, lo que cambió es que ahora ya no hay tiza, ahora hay un marcador o probablemente hay una pizarra digital, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, ¿cómo, estos autores dicen, entonces, cómo podemos seguir educando a los jóvenes inmersos en la cultura digital, es decir, con el iPhone, con las redes, con los mismos métodos de la era industrial de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Entonces, es como una reflexión interesante. Entonces, no se trata de eliminar lo tradicional, ojo, sino de integrar lo nuevo, de reconfigurar el aula como un espacio de creación, de diálogo y de conexión, tal como ocurre pues con la medicina, tal como ocurre, digamos, con la cultura que se denomina la cultura popular, ¿no? Entonces, las redes sociales no deben ser el enemigo de la escuela, sino que al contrario, pueden ser más bien ese puente, ¿no? Este puente de conocimiento. De ahí que, por eso es que intento, por ejemplo, mandarles eh, películas o hacer estos ejercicios precisamente de los memes, porque es importante que ustedes desde esta perspectiva ejerzan digamos, la construcción. Y eso les decía el spoiler a los que entraron tarde, que investiguen un poco el funcionamiento, que son súper sencillos del Wix, Google Sites, em, Canva Web, ya dije WordPress, creo, ¿no? Para que ustedes van a crear una página web, ya les digo, ¿no? O sea, esto va a ser un ejercicio de crear una página web. Evidentemente no una página red profesional, pero van a crear una página web, porque la idea es conceptualizar, digamos, y plasmar esa conceptualización en términos de la educomunicación 2.0. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, maravilloso. Bien, entonces, cuando hablamos de la escuela desconectada, seguramente es una realidad que ustedes conocen muy bien. ¿Por qué? Porque es un aula que habitan, ¿no? Ustedes más que yo, por supuesto, pero que la están habitando constantemente, ya sea como estudiantes o probablemente si ejercen educomunicación, por ejemplo, en sus prácticas comunicacionales, como docentes también. Entonces, es aula que en muchos casos eh, parece detenida en el tiempo, pero que está, digamos, ahí influenciada o permeada por las redes sociales. Entonces, la escuela tradicional, como decía yo anteriormente, reproduce esas prácticas del siglo XIX. Sí, ¿no es cierto? Del siglo XIX. Esto es pregunta de cajón. ¿De qué? ¿De dónde reproducen las prácticas del siglo XIX? Entonces, no es metafórico, porque ya hicimos este ejercicio, ¿no? De pensar, digamos, en el médico, no sé, en cualquier profesión, cómo evolucionan, ¿no? Las profesiones del arquitecto, o sea, el arquitecto del siglo XIX frente al de ahora, ¿no? Entonces, el arquitecto del siglo XIX cogía un metro, ¿no? Probablemente alguna cosa para medir, y resulta que ahora sacas el teléfono, apuntas y ya está, ¿no? O sea,
tan sencillo como un aplicativo, ¿no? Esto mide tanto, ya. Em, entonces todas las profesiones han cambiado, menos la docencia. Eso es lo interesante, es todo eso, cualquier profesión, ¿no? Que el taxista, ¿no? El taxista del siglo XIX con el caballo ahora es un Uber, ¿no? O sea, todo evoluciona menos la docencia. Entonces, en un modelo, en un mundo en que la educación responde a esa lógica industrial, fordista, de conocimiento, de producción en serie, ahí es cuando las escuelas se preparaban o preparaban a los estudiantes para ser buenos trabajadores. Trabajadores en términos obreros, ojo, ¿no? Es decir, trabajadores de fábrica, disciplinados, ordenados, obedientes. Y eso implica cero creatividad. Entonces, no es que el tornillo tiene que ajustarse así, no es que a término medio, no, es cero creatividad. Pero claro, ya el mundo cambió. Y por lo tanto, y por suerte cambió, y por suerte cambió, y subrayo eso, por suerte cambió, y constantemente vemos en ustedes, eh, yo diría, pequeñas revoluciones, con pequeñas no me refiero a hacerlas de menos, sino pequeñas en términos que eso que se dice, pequeños cambios hacen grandes cambios, entonces pequeñas revoluciones, y por eso son pequeñas revoluciones, ¿no? Porque son revoluciones que hacen constantemente. Entonces, lo hacen fuera del aula, lo hacen dentro del aula, porque están navegando constantemente en las redes sociales y están produciendo contenido, crean, han creado memes, crean videos, editan, probablemente si van a un concierto hacen un live, buscan respuestas de algunas dudas que tengan, es decir, no sé, si su padre se quedó sin batería o buscan en el video rápidamente cómo cargar una batería de manera rápida, cómo buscar eso, o están en la carretera y no tienen gasolina, buscan en Google Maps la gasolinera más cercana. Es decir, yo por ejemplo eso no sabía, soy honesto, o sea, yo ponía el mapa de ir hacia dónde iba, vamos, de viaje, pero no sabía que podía buscar como en el camino opciones de comida, de no sé qué, eso no sabía, recién lo descubrí hace 15 días. Em, pero es parte de, ¿no? Es decir, es esto, ¿no? Cómo nos permea las redes sociales. Entonces aquí ocurre algo que nosotros debemos mirar con mucha atención y es algo que se denomina, que se produce como una doble moral, ¿no? Que se denomina doble moral, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado ese término. Porque dentro de la escuela se les pide a los estudiantes que dejen el celular. ¿Se han dado cuenta? Entonces, digamos, por un lado, yo les incito a que utilicen las redes sociales, que utilicen los dispositivos. Por otro lado, les pido por favor que apaguen los celulares, que atiendan a clase, que se concentren y que escuchen la clase magistral, que no se distraigan, ¿sí? Entonces, esto es lo que, lo que denominamos como doble moral. Y por lo tanto, afuera del aula, digamos, salen del aula y vuelven a ser protagonistas los celulares. Y los celulares vuelven a ser protagonistas del aprendizaje. Entonces, muchas veces, eh, sin saber, ustedes generan aprendizaje. Cuando digo sin saber, es decir, que están constantemente generando aprendizaje que ya es intrínseco, ¿no? Es decir, es muy bueno, de hecho. Es decir, no lo categoricen, pero están aprendiéndolo constantemente. Por eso es que les decía yo, estamos constantemente haciendo comunicación. Entonces, ¿les ha pasado que están en clase, por ejemplo, y se disocian? Es decir, gente que no es con ustedes. Y algún compañero dice, está hablando de esto, y pues rápidamente lo buscan en TikTok y se contextualizan de lo que están hablando. O sea, cuando yo les mando ya el PDF, seguramente lo van a resumir, subirlo, leerlo, ponerlo en un lector de estos aplicativos de lectura para ir resolviendo, por ejemplo, las incógnitas o las problemáticas que se van generando alrededor de ese conocimiento. Entonces, ustedes están generando soluciones a través de la educomunicación en términos digitales. Ok. Entonces ahí es el contraste, ¿no? Es decir, ese contraste que hablamos hacia una diapositiva anterior, es decir, la cultura oficial versus la cultura digital. Y también hay otro punto fundamental que no por eso es menos importante, pero que es prioritario revisarlo, y es el llamado trabajo en grupo, que es lo que ustedes hacen permanentemente. A ver, José, ¿cómo haces los trabajos en grupo?
Buenas noches. Bueno, ahorita en ese tiempo de las clases virtuales, los trabajos en grupos más se organizan por vía WhatsApp. Entonces ahí es donde hay un contacto directo con los demás compañeros y se puede organizar de mejor manera. Ok. Eh, ¿Qué más falta? Ya está también. Vero. Buenas noches con todos. Bueno, en este caso, primero la comunicación es vía WhatsApp para poder comunicarnos en el tema de reuniones, para poder revisar la actividad que se tenga prevista. De ahí se procede a la reunión, se verifica la rúbrica, las actividades que se solicita el profesor, empezamos a repartir los temas para la investigación, luego se recopila todo eso, se sacan las ideas principales y luego se pasa, digamos, a un limpio para enviar en la plantilla. Pero pues, antes de eso se analiza que toda la información esté correcta, revisando la redacción, falta de ortografía, las referencias. Entonces, es un tema bien exhaustivo para este tema de la tarea colaborativa de trabajos en grupo. Más que todo es coordinación en grupo. ¿Mm? Juliana. ¿Qué tal, profe? Es tal cual es, especialmente por WhatsApp, ya que no tenemos otro medio, creería yo. En tal caso de que la persona no tenga WhatsApp, pues se busca otros medios, pero es especialmente WhatsApp. Y el trabajo, pues, depende de cada quien, digámoslo así. Hay grupos en los que se escoge primero un coordinador y el coordinador, pues, utiliza su método de trabajo, digámoslo así. ¿Mm? Casi todos tienen una cosa. Sí se dieron cuenta que lo que acaban de decir es lo que acabamos de exponer. Probablemente, o sea, fue tan sutil y tan rápido que no se dieron cuenta, pero si se dan cuenta, eh, es trabajo en series, es Fordismo, es imprenta, es decir, eh, y es, ojo, ¿no? O sea, esto es una asignatura de educomunicación, no es una crítica a sus trabajos, obviamente esto queda en nuestra clase, ¿no? Es decir, la clase siempre es un ejercicio para reflexionar y criticar. Pero es trabajo Fordismo, es decir, trabajo en división de tareas. Es decir, el uno ajusta el tornillo, el otro hace esto y después juntan y digamos, cada uno hace su parte y juntan al final el trabajo, ¿no? En la plantilla, en lo que sea, y alguien revisa, el coordinador revisa, lo que sea, pero es como a ti te toca esto, a ti te toca esto. ¿Eso es trabajo en Fordismo o qué? Emily. Eso precisamente le iba a comentar. Se supone, o bueno, se trata de que los trabajos en grupo por lo general sean colectivos, es decir, se vaya desarrollando cada componente en grupo. Cada parte sea compuesta por ideas de los miembros dentro del grupo. En este caso, ese desarrollo permite mejorar el intelecto de cada uno, las capacidades, el razonamiento. Por supuesto que sería lo más práctico, bueno, en este caso no tanto lo más práctico, sería lo ideal, pero tratándose de tiempo, tratándose de disponibilidad y hablando también de la cantidad de trabajo que se tiene por encima, es como un poco más complicado. Ahí la parte en la que hablábamos desde el inicio, que se supone que el modelo ideal debería ser así, pero a veces las circunstancias y las situaciones no lo permiten. Por otro lado, es la costumbre también, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada, porque sí entiendo el hecho de que los trabajos deberían ser realizados de esa manera, o sea, todos compartiendo ideas, todos desarrollando el componente, todos analizando cada parte para que la información, el contenido, todo vaya bueno, complemente a los estudiantes, creo. Entiendo. Sí, o sea, claro, a ver, como dije, ¿no? Esto es importante, es decir, no... Espera, un segundo, me escribí el coordinador.
Ya. Em, Claro, o sea, es un trabajo, o sea, a ver, como digo, o sea, la reflexión está, esta es la reflexión que tenemos que tener en esta asignatura, es decir, claro, probablemente como tú dices y probablemente como todos, digamos, tienen una justificación, que es correcto, es decir, tienen trabajo, están enfermos o la saturación de tantas tareas, es decir, no, digamos, no estamos haciendo una apología de eso. Lo que estamos diciendo es, ¿reproducimos o no reproducimos? Incluido el docente, evidentemente, incluido el docente. Entonces, se vuelve un Fordismo. Por tanto, o sea, claro, utilizamos las herramientas digitales, pero seguimos reproduciendo la misma dinámica de producción en cadena, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea del trabajo colaborativo? Que bien un poco lo decía Amy, ¿no? Con bastante certeza. Es decir, construir juntos, aportar ideas juntos, debatir, retroalimentarse, equivocarse, que es lo más importante quizás, equivocarse y volver a empezar, que es, digamos, estas dos componentes son los más importantes del trabajo colaborativo, ¿no? Equivocarse y volver a empezar. Claro, evidentemente ustedes no tienen el tiempo para darse el lujo de equivocarse y volver a empezar. Pues ya el fin de semana tienen que dar la prueba, digamos, ¿no? O entregar el trabajo y así sucesivamente. Entonces, se entiende eso, ¿no? Se entiende, digamos, en términos del componente, si quieres verlo así, o de las reglas del juego. Pero el objetivo de esta asignatura es, por último, y mi objetivo ya personal es, por último, que sean conscientes, ¿no? Que sean conscientes de que, porque cuando ustedes dicen eso, cuando ustedes dijeron eso, no se dieron cuenta que están reproduciendo, ¿sí? Y lo que me interesa es que si lo reproduzcan, al menos lo reproduzcan de manera consciente, ¿sí? Es decir, que lo que yo les puse, me parece, en la anterior clase, la del meme este de la construcción de la casa, ¿no? ¿Se acuerdan? Les puse esa, ¿eh? No, no les puse. No. Ahorita mismo les pongo, para que se rían. Este es. Me encanta. Uy. Karen, ¿puedes leer el meme? Cuando lo comparto, por supuesto. Claro, Licen, pero a eso ahorita ya le compartió ya. Dice, vamos a hacer el trabajo en grupo, pero cada uno hace su parte en la casa y cuando lleguemos juntamos todo. A mí me encanta. Es muy divertido. Digamos, esta es la producción en Fordismo, ¿no? Digamos, y así funciona, digamos. Es muy gracioso esto, pero lo importante de esto, como digo, es que seamos conscientes de esta reproducción. Ya les voy a mandar este meme también. Ok. Ya. Perdón. Esta diapositiva. Tenemos hasta las 10, son las 9. ¿Quieren unos 5 minutos de receso para tomar agüita, estirarse? Son las 2 horas Sí, siempre profe, libres. porfa. Ya, Sí, ok. gracias. Por favor. Ya, entonces nos vemos en 5 minutos.
Hola, hola, hola. Estamos de regreso. Oli. Oli. Semejanzas. Ok. Cada, a ver, son un segundito, responder cada pregunta en una lámina. 1, 2, 3, 4. Ya. Ustedes ya tienen grupos definidos, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Depende, Magíster, ¿para qué? ¿Cuál de todos los grupos que tenemos? Sumativa final 1, la 2, trabajos grupales. Hay una colección sin fin. Y hacerlo en grupos por afinidad, entonces. Eso es más bonito. Por afinidad. ¿Ok? Hago 1, 2, 3 minutos. 4 minutos. Siguiente clase. Ya. Listo. Esta es la tarea. A ver, ¿dónde está el chat? Si leyeron ese libro, ya está. Si no, la peli es espectacular. Ahí está. Ok. Continuemos. Nos metí a monitorear. Creo que está en Magis TV esa película, si es que tienen Magis. Tengo una consulta. Claro, dime. Y tal vez la actividad que nos dijo para el día lunes se podría posponer para el próximo lunes, ¿Cómo así? ya que tenemos que estudiar para las sumativas. Y bueno, en mi caso esta semana estamos repasando para la sumativa 1, que sean los 20 segundos con las justas. Está bien. Pero la sumativa es el sábado. Ajá, por eso, esta semana vamos a estar repasando para la Por eso. sumativa. Y esto es el lunes en la noche. O sea, tienes el domingo para ver una película y descansar. Sábado y domingo tenemos la sumativa. ¿No era sábado? No, sábado y domingo. Ah, ya. Bueno, entonces para el otro lunes, no hay problema. Si es para el otro lunes es, entonces quieren. Considerando las palabras por de Shirley, favor. sí. Sí. Ya, Magíster, una consulta más. ¿De cuántos integrantes tiene que ser cada grupo? Esa es por afinidad. Eso quiere decir que si ustedes se llevan entre dos, pueden hacerlo entre dos. Si se llevan entre 8 o 10, pueden ser entre 10. Yo me llevo con todo el curso, Magíster. No me haga elegir, por favor. Ya, pues entonces hagan una presentación entre todo el grupo, entre todo el aula. Esto es una participación en clase, de verdad. Y si alguien quiere hacerlo solo también, o sea, está bien. Pero claro, la idea es que ustedes se organicen y de esta manera, o sea, tratemos de romper, digamos eso. Por eso son 4 preguntas, es súper sencillo, pero tratemos de romper en esta película. La miran y generan como una lluvia de ideas, trabajen en grupo. Tienen 2 semanas. Entonces está bien trabajarlo así. ¿De acuerdo? O sea, a ver, un poco el mensaje de esto es que en esta tarea se sientan libres de, digamos, hacerlo de manera grupal, como ustedes se sientan, digamos, si son de a 2, de a 3. No quiero limitarlos en ese sentido, ¿de acuerdo? ¿Estamos o no estamos?
Sí estamos, muchas gracias. Ok, Me parece justo. Después de mandarnos todo un semestre a punta de grupos definidos por el sistema. Gracias. muy bien. Entonces, espero esas exposiciones maravillosas. Bien. Y el tiempo solo es un tiempo, digamos, prudencial, porque la idea es generar una discusión, ¿no? O sea, la exposición es más expositiva, claramente, pero de ahí generar una discusión, un diálogo entre todos. Y en realidad, en el fondo, lo que me interesa es que miren la película porque les va a gustar mucho es todo lo que estamos hablando ahorita. Así como les gustó la primera, les va a gustar esta, créanme. A ver, entonces, ya hablamos de la clase, ¿no es cierto? Bien, entonces, claro, cuando hablamos de la cultura digital, implica que construyamos juntos, que es lo que estamos haciendo en este trabajo, ¿no? Entonces, la idea es que aporten ideas, debatamos, se genera retroalimentación y, como les decía, ¿no? Si es que hay equivocaciones, pues rectificamos, volvemos a empezar, ¿no? Entonces, em, esa es, digamos, la escuela desconectada. Y eso es lo que vamos a ver, porque justo en esta lámina, por eso me acordé de la película, porque justo en esta lámina es donde quiero como llegar al punto, ¿no? Que es eh, la reflexión, es decir, qué debemos cambiar en nuestras aulas a partir de digamos, estos ejemplos que pusimos, ¿no? De pensar en estas profesiones, ¿no? Y ustedes, les hago de spoiler, las abadías que van a ver ahí en esa película justamente es cómo están desconectados y además aislados del mundo, ¿no? Es espectacular. Y además, otro spoiler, es que es Humberto Eco. O sea, ustedes seguramente revisaron Humberto Eco en semiótica. Humberto Eco escribió esta novela maravillosa que se llama El nombre de la rosa. Ok. Em, ya. Ahora, claro, llegamos al punto medular, ¿no? ¿Qué es la educación 2.0? Nosotros hemos visto más o menos bordeado, es decir, 2.0 siempre es como, wow, moderno, ¿no? Es decir, realidad aumentada. Eh, ¿Cómo es esto? Las gafas estas, no recuerdo cómo se llaman estas gafas. ¿De De Google. realidad aumentada o realidad virtual? Realidad aumentada creo que es. La realidad aumentada entiendo que es la que pones como una tarjetita esta de acá no recuerdo, tiene un nombre, no recuerdo ahora bien. La de los lentes, la de los juegos. Pero bien, cuando hablamos de educación 2.0 no se trata simplemente de pensar justamente en realidad aumentada, en iPhones, en tablets, eh, o proyectar videos, ¿no? O diapositivas interactivas, lo que sea, ¿no? Va más allá de eso. Es decir, es una nueva forma de pensar en red y de vivir la educación en términos de red. Entonces, la definición, digamos, para que sea clara, para que sea potente, es que la educación 2.0 es un modelo educativo basado en la conectividad, el diálogo y la participación. Este concepto de ley va en la prueba. O sea, ¿cuál es el concepto de la educación 2.0? Es o en qué está basado la educación 2.0. 6 opciones o 4 opciones. Entonces, que es siempre conectividad, diálogo y participación. Recuerden eso porque, por ejemplo, cuando piensen en casas legislativas, piensen en participación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la educación 2.0, participación. Entonces, esas palabras, esas 3 palabras son fundamentales en la educomunicación. El diálogo, la participación y la conectividad. Claro, en la educomunicación 2.0, evidentemente, ¿no? Si hablamos solo del concepto de educomunicación, no había conectividad en términos, por ejemplo, anterior, había la radio, y otras cosas, pero a partir de la 2.0 pensamos en la conectividad, el diálogo y la participación. Entonces, cuando hablamos de conectividad, ya habíamos hablado, creo que hace 2 o 3 clases, eso es que no significa estar conectado a Internet, sino que significa estar en comunicación con los demás, con el entorno, con el conocimiento, con la realidad social, con acceso a la información. Entonces, es entender que aprender no es una experiencia solitaria, sino una experiencia en red. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el diálogo significa que hay más de una voz. ¿De acuerdo? Entonces,
cuando hablamos de que hay más de una voz, entra en juego siempre Paulo Freire, que decía que el diálogo no es una conversación superficial, sino que el diálogo siempre va a ser un acto político porque invita a la transformación. Por eso es que es una amenaza en las aulas. Por eso es que no se ha transformado la educación, porque es una amenaza. O sea, generar un proceso participativo es una amenaza. ¿Por qué? Porque a través del diálogo el estudiante deja de ser ese recipiente vacío, ¿se acuerdan? De la educación bancaria, y se convierte en un sujeto activo del aprendizaje. Entonces ya no existe una persona que es dueña del saber, ahí otra vez entre la película En nombre de la rosa, sino que es un encuentro de saberes, un encuentro de experiencias y por lo tanto de visiones distintas del mundo, culturalmente, vivencialmente. Y finalmente está el concepto de la participación, que en términos del Internet, de la educación 2.0, es que no se educa para repetir o para memorizar, ¿de acuerdo? Sino para construir, para colaborar, para crear. Pues la apuesta de esto es que no es que memoricen para pasar la asignatura, sino que, o sea, esto que revisamos quede permanentemente, como les decía, para cuando ustedes generen productos comunicacionales, piensen en la pedagogía de generar, digamos, enseñanza. Cómo yo le educo a mi cliente a valorar mi trabajo. Pedagogía, educomunicación, ¿de acuerdo? Entonces, para dejar más claro, la tecnología, y eso lo dijimos en la primera clase, recuerdo, la tecnología nunca va a ser la protagonista, ¿sí? La educación 2.0 no depende de los cables, no depende de qué tipo de cámaras tengas, el último iPhone, ¿sí? O quien tiene 4G o 5G, sino que es una cuestión, no es una cuestión de aparatos, sino más bien de actitudes, de metodologías, de valores, de empatía. Entonces, como bien plantea los pensadores de la educomunicación, este modelo, digamos, educativo que está asociado con la comunicación, se basa siempre en entender la comunicación y la educación como procesos inseparables. Entonces, no hay educación sin comunicación y no hay comunicación sin educación. Educar es comunicar y comunicar es educar. Ambos procesos, ambos conceptos deben ser dialógicos, recuerden esa palabra también, dialógicos. Eso de ley es también de esas preguntas de verdadero o falso, opción múltiple, o sea, porque son procesos críticos y son procesos transformadores, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de educación 2.0 no es simplemente hablar de cambios tecnológicos, ¿no? Sino es decir, cuando hablamos de cambios tecnológicos no quiere decir que tengo un wifi más grande, tengo un repetidor o tengo 5G, sino de una revolución pedagógica, una transformación profunda de cómo enseñamos y cómo aprendemos. Y yo añadiría de cómo hacemos las tareas, ya no en Fordismo, sino de manera colaborativa. Entonces, esto, digamos, nos invita a una reflexión, es decir, nosotros debemos cuestionarnos en qué momento ustedes se han sentido realmente parte activa de un proceso educativo, ¿sí? Que, digamos, hayan sentido una diferencia de la experiencia de aprender. Esa es una reflexión que les dejo, no necesariamente deben responder ahora, pero tienen que pensarse en ese sentido, es decir, en qué momento eh, han sentido que realmente un proceso de formación eh, se vuelve, digamos, una escucha activa de sus inquietudes y de sus saberes también, ¿de acuerdo? Porque ese momento se van a dar cuenta que eso, digamos, ustedes fueron parte de ese proceso, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuáles son los principios pedagógicos que tenemos en lo que denominamos la educación 2.0? Si hablamos de que digamos, no necesariamente la educación 2.0 parte por quien tiene wifi o quien tiene cable, digamos Ethernet, que se denomina, sino cómo generamos y cómo pensamos el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, ahí existen
tres pilares importantes. La educación 2.0, el estudiante nunca va a ser un espectador. Ustedes van a ser un espectador solamente cuando van a ver esta película de Nombre de la Rosa, pero van a ir poniendo pausa y van a ir tomando quizás fotos o capturas de pantalla si ven en la computadora de escenas que probablemente les gusten y que quieran exponer. Pero van a ser protagonistas, es decir, cuando repliquen eso que están mirando, es decir, para exponer. Entonces, no está la idea solo de escuchar, de copiar o de repetir, sino están ustedes para crear, cuestionar, proponer, transformar y sobre todo reflexionar, porque la idea de ver una película en este caso o de leer un texto no es que se memoricen, sino que reflexionen y que critiquen eso. Entonces, ese principio a nosotros nos obliga, por ejemplo, a repensar el aula, este espacio, como un espacio abierto. Entonces, claro, la idea del espacio abierto, cuando digo abierto, no me refiero, digamos, no hay un aula, ¿no? Pero la idea del espacio abierto es que los estudiantes puedan expresarse con mayor libertad, como lo han hecho, por ejemplo, ahorita, que dicen, no, no queremos el deber ahorita, porque el lunes es una carga. Entonces, eh, traer, digamos, ese contexto, porque es una realidad, o sea, no puedo negar esa realidad, es decir, tienen una carga no solo de mi asignatura, sino de otras, y por lo tanto hay una participación activa de ustedes. Entonces, el aprendizaje se vuelve, digamos, una experiencia desde esa perspectiva un poco más enriquecedora, ¿no? Es decir, porque a la larga, medianamente intentamos generar participación, ¿de acuerdo? Digo medianamente porque me gustaría que sea mucho más, evidentemente, siempre se desea más. Bien. Me perdí. ¿Dónde está? La autogestión del conocimiento, perdón. Y entonces tenemos también la autogestión del conocimiento. Cuando hablamos de autogestión, esa palabra es maravillosa, quiere decir que aprender, un ejemplo sería, por ejemplo, cuando dices, organizamos un cumpleaños para nuestra compañera o compañero. Y entonces dicen, ¿y quién les donó el pastel? Autogestión, ¿cierto? Entonces, aprender ya no es depender del maestro o de la universidad o del instituto, sí, sino aprender ya es cuando, digamos, investigamos por nuestra propia cuenta. Es decir, la educación 2.0 fomenta que cada estudiante desarrolle habilidades para aprender a aprender. Sí, es decir, que gestione su propio proceso de aprendizaje de manera autónoma. Cuando decimos de manera autónoma, quiere decir que probablemente te concentras más en la cama mirando TikTok cuando estás a punto de dormir que a las 6 de la mañana cuando recién estás despierto, o viceversa. A las 6 de la mañana resulta que te concentras más que o a las 4 de la mañana y así sucesivamente. Es decir, cada quien tiene su propio proceso de aprendizaje de manera autónoma. Por supuesto, con responsabilidad, con pensamiento crítico, que es, digamos, estos pilares fundamentales que tiene la educomunicación. Entonces, ahí existe un principio fundamental o clave para, digamos, la sociedad en la que se emerge, es que cada espacio social cambia constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, no basta con saber cosas que se vuelven reglas, que seguramente se van a dar cuenta con sus abuelitos, es decir, algunas cosas que se vuelven reglas y que ustedes dicen, ¿por qué siempre se hizo así? ¿Por qué se puede hacer de mejor manera, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con los autos, no sé si se han dado cuenta, así que te dicen así como, no te compres un carro chino, ¿verdad? Ya se invadió, ya se acabó, todo el mundo tiene eso. O no te compres un carro negro, porque no sé qué, no sé cómo, ya. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, tenemos que saber buscar cómo analizar, cómo aplicar. Entonces, la autogestión a nosotros nos prepara para una formación permanente, para una formación flexible y algo esencial que es en el siglo XXI es que tú generes ese propio aprendizaje, ¿de acuerdo? Y por otro lado está la conectividad entre pares, que es lo que van a hacer justamente en este grupo que van a hacer ustedes para esta película. Es decir, en lugar del clásico modelo de que uno habla y los demás escuchan,
vamos a hablar todos de manera horizontal, de manera organizada, pero todos van a hablar, todos van a escuchar, todos van a compartir y todos van a responder. Entonces, este modelo se llama emisor-receptor. ¿Se acuerdan? En su primera clase creo que fue, que es EMIREC. Segunda pregunta de evaluación. Una palabra clave. EMIREC, que es emisor y receptor. Y eso fue propuesta por Clouthier, me parece que era en los años 70. Bueno, eso no les voy a tomar tampoco. Eso ya es memorístico. Pero, ¿qué significa esto? O sea, el EMIREC, que todas las personas tienen un proceso educativo que puede ser al mismo tiempo emisoras y también puede ser receptor, ¿de acuerdo? Entonces, todos tenemos algo para enseñar, pero todos también tenemos algo para aprender, ¿de acuerdo? Aquí nadie es dueño de verdades absolutas, por eso siempre les decía desde el inicio, aquí, digamos, yo tengo algo de conocimiento, ustedes me van a enseñar algunas cosas y voy a aprender de sus anécdotas también. Entonces, eso cambia completamente la dinámica de un aula cuando ustedes generan este proceso de educomunicación. Entonces, las redes sociales, los foros, los wikis, los Moodle, los Geniali, los Kahoot y todos los grupos de manera colaborativa, todos esos son espacios donde el modelo se vuelve, digamos, emisor y prosumidor se vuelve realidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los principios de enseñanza más allá, digamos, pedagógicos de esta educación 2.0, lo que nos hace es invitarnos a construir una escuela mucho más horizontal. Cuando digo escuela me refiero a enseñanza, no me refiero a escuela como escuela como concepto, sino a escuela como en términos de enseñanza, de manera más horizontal, más participativa, más conectada y más emancipadora. Entonces, una escuela donde educar deja de ser una transmisión para crear, es una escuela, digamos, que revoluciona. ¿De acuerdo? Bien. Creo que en la tercera clase era que ustedes, incluso me parece que hablamos, o hicieron los memes, me parece que fueron los memes, no me acuerdo en la segunda, que hablaban del proceso dialógico. Es decir, que el diálogo no sea un simple intercambio de palabras, es decir, no se trata de hablar por hablar, sino que se trata de construir sentido juntos, el sentido comunicacional que hablamos. Y por lo tanto, de generar un espacio donde cada voz, cada expresión importa y por lo tanto cada experiencia es parte de un conocimiento. Entonces, volvemos a Freire, que es uno de los grandes de la pedagogía crítica, y él decía que el diálogo tiene el poder de transformar la realidad. A mí, me gusta mucho esa frase y yo suelo usar también la de que el diálogo es un recurso inagotable. ¿Por qué? Porque a través del diálogo las personas toman conciencia de su mundo, lo comprenden, se empoderan y lo cambian, lo transforman, que eso es lo maravilloso, ¿no? Entonces, es profundamente revolucionario eso. Es decir, que cambiar una realidad es quizás de las cosas más bonitas que pueden haber. Es decir, cuando ustedes generan, como decía, pequeños cambios, son medallas que uno se va llevando. Eh, con cosas tan pequeñas, ¿no? O sea, como por ejemplo que dicen, vamos a jugar fútbol y dicen, bueno, nosotros llegamos con equipo mixto. No hay reglas que impidan eso. Entonces, esos son, digamos, estos procesos de cambios que ustedes generan. Entonces, un modelo así genera conciencia y genera transformación. Entonces, el diálogo siempre va a despertar esa reflexión crítica, siempre va a despertar el deseo de actuar, de proponer, de cuestionar. ¿De acuerdo? Y ahí volvemos a nuestro queridísimo Mario Kaplun, que ya habíamos visto en la primera clase, me parece, y que él también, digamos, se sumó al pensamiento de Freire y él decía que, o sea, bueno, él analizó, digamos, el sistema educativo tradicional y él también lo denominó como un modelo de transmisión. Él decía que el educador es el único emisor y el educando se vuelve un receptor pasivo.
Por lo tanto, el docente habla, el estudiante escucha, el docente sabe y el estudiante repite. Y otra vez volvemos a ese proceso de memorización, ¿no? Y cuando hablamos de proceso de memorización, estamos incentivando a la copia. Es decir, el que copia bien, el que apuntó bien, el que no reproduce errores es el que está bien. Y no valoramos el que se equivoca, que es el que tiene, digamos, un sentido en esta apuesta educomunicacional. Quien debería tener más sentido, valor, es quien se equivoca, ¿de acuerdo? No el que memoriza. Se incentiva que te equivoques, de hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien piensa distinto? Entonces dices, resulta que hay una diferencia de pensamiento, porque tienes otro tipo de experiencias, otro tipo de cultura, otra mirada de ver el mundo. Entonces, eso a veces en el aula se desvaloriza y por lo tanto se lo excluye. Y eso, digamos, la educomunicación lo que intenta es este diálogo de saberes y de entender, ¿no? Entonces, Kaplun nos decía que la experiencia de vida del educando, eh, por lo general, es reprimida como un error. Y eso evidentemente no puede ser, porque ahí es donde está el tercer punto clave de lo que nosotros estamos viendo ahora, esto que es el modelo dialógico, ¿de acuerdo? Es decir, que el conocimiento debe construirse desde la experiencia del estudiante. Y por lo tanto el aula se va a convertir el aula como espacio, no físico, vuelvo a insistir, sino como espacio, en un espacio, valga la redundancia, donde las vivencias personales, los saberes previos, la cultura de origen, la identidad de cada estudiante tienen un lugar importante y un valor. Entonces no se impone un solo camino, un solo conocimiento, sino que se reconoce que el aprendizaje se enriquece cuando se cruzan esas múltiples voces, ¿ya? Multidiversidad, multiétnico. Cuando hablamos de educomunicación, entonces hablamos justamente de eso, de una pedagogía que escucha, que pregunta, que pone en diálogo, en la mesa, la teoría con la vida real. Entonces, claro, nosotros hablamos, por supuesto, al ser académico, hablamos en teorías, pero siempre lo vamos a contraponer con la vida real, ¿de acuerdo? Eh, Hay un autor maravilloso que se llama Feyerabend que habla contra el método de la investigación. Es muy bueno. Solo que es un poco pesado en realidad para leerlo, pero es muy bueno. Implica entonces el modelo dialógico, ya en la práctica, o sea, es decir, ¿cuáles serían las cualidades? Uno, hacer preguntas. Es decir, no solo es que yo pregunto y ustedes me dan respuestas, sino que se generen preguntas de ida y vuelta. Abrir espacios de participación, es decir, que no exista el monopolio de la palabra, es decir, no solo que un estudiante hable o un docente hable, sino que todos y todas participen. Y eso pasa por escuchar con respeto, sin juzgar. Eso yo les decía, no hay intervenciones equivocadas o erradas en la clase. Una cosa es las tareas, digamos, y sobre todo las pruebas de evaluaciones, pero en la clase todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿de acuerdo? Y eso implica confiar en que cada estudiante, cada persona tiene algo valioso para aportar en la clase. Absolutamente, ¿sí? Y eso es parte del modelo dialógico. Ok. ¿Cuál es el nuevo rol del docente en términos de la educación 2.0? Como paréntesis, digo, en esta misma modalidad hay una carrera que es de parvularia o ¿cómo es la otra carrera que hay además de comunicación? Educación Educación básica y inicial. educación inicial. Educación básica, educación inicial. Bueno, creo que voy a decir que les debo dar una conferencia a ellos de esto. Porque claro, o sea, digamos, esto está enfocado, justo esta lámina está enfocada en el rol del docente en la educación 2.0. Porque
la figura del educador también cambia, ¿no? Lo que habíamos visto. Entonces no se trata solo de, digamos, de que desaparezca o de perder autoridad, sino que se trata de evolucionar con el tiempo y de asumir ese nuevo papel en esta, digamos, una sociedad hiperconectada, ¿no? De metaversos y todo, ¿no? Entonces, de transmisor de información o de conocimiento pasa a ser facilitador. Entonces, en el modelo tradicional, yo le denomino Fordista, me encanta, el docente era el que tenía la información, el dueño del saber, y su función principal era transmitir conocimiento. Conocimiento en términos de contenidos, ¿no? Hoy esa lógica ya no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes pueden acceder al contenido de la clase, incluso tienen los sílabos, entonces pueden acceder al contenido desde varias fuentes y a veces mucho más rápido que el docente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en términos de búsqueda van a hacerlo mejor que la policía y que el FBI, ustedes se manejan mucho mejor las redes, ¿de acuerdo? Entonces, no es quien lo sabe todo, sino quien ayuda a preguntarse y a organizar, a interpretar y a descubrir los conocimientos. ¿De acuerdo? Ese es el rol del docente. Es decir, se vuelve un facilitador del aprendizaje, un acompañante que va abriendo caminos y por lo tanto no los impone. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Y los estudiantes como prosumidores. También el docente también es un prosumidor, ¿no? Esto es interesante también. Em, el término prosumidor, como se imaginarán, viene de productor, productor más consumidor. Entonces definen de manera exacta el rol que ustedes van a ejercer en este ecosistema digital, es decir, consumen, pero también producen. Entonces son personas, y esto lo vemos en TikTok, o sea, cuando, no recuerdo cómo se llama esta opción en TikTok de los videos que tú puedes responder con un video. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Cada vez que publicas un video en TikTok te sale esa opción que dice si es que quieres, no recuerdo, emparejarlo o que puedan dar respuesta con un Creo que video. solo es hacer dúo. Potenciar. Dúo, eso, algo así es. ¿Cómo decías en mí? Pensé que hablaba de potenciar. Ah, no, no. Em, pero claro, un poco lo que quería, a donde quería llegar con esto es que tú consumes algo y tú puedes a eso mismo generar un proceso de productor. De hecho, a veces las réplicas o las contestaciones se vuelven más virales que el video original, más o menos. Entonces, las personas no se conforman con consumir información, sino que también la producen, la editan, la comentan, la comparten, la viralizan, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no solo se aprende de los contenidos, sino que se aprende creando. Para eso, una tarea más. Un TikTok cada uno, no mentira. Em, perdí, ¿dónde está? Ya, ya hablamos de la producción de contenidos. Una pregunta, a ver. Ingrid, Dígame, profe. de toda tu vida eh, estudiantil, esa es la palabra, ¿qué contenido que hayas hecho, no importa si sea digital o analógico, qué contenido que tú hayas hecho, o en ti o en grupo, eh, sentiste que con ese contenido aprendiste de verdad?
Creo que, bueno, el anterior, no recuerdo en qué semestre fue, pero teníamos la materia de producción radiofónica y durante esa materia sí, yo no era como muy buena en la edición y todo eso, pero sí aprendí a utilizar a editar la voz, a hacer, no sé, como edición en CapCut, porque a veces hacíamos como un montaje de videos o cuñas radiales. Entonces creo que en esa materia sí, me gustó lo que aprendí y aprendí cosas que no sabía o con las que no me desenvolvía muy bien. Buenísimo, buenísimo. Exacto. Esa es la idea. Entonces, lo que acabas de describir justamente es esto que nosotros denominamos como la ruptura de los paradigmas heredados. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de memorizar, tienes un buen recuerdo y dices, no, o sea, evidentemente, ya digamos, independientemente de que ejerza radio, aprendí a hacer esto y me encantó y probablemente hasta me especialice después y haga, digamos, o me gusta la locución, es decir, puedes encontrar una pasión ahí, que es lo que normalmente pasa, por ejemplo, en los colegios. Muchas veces, y eso no está, o sea, yo creo que debería estar documentado, habría que buscar eso, pero tengo la percepción, ahí sí, claramente, una percepción de que la mayor parte de carreras, bueno, un buen porcentaje, un 50 o 60% de carreras que se escogen, tiene mucho que ver con quién enseñó. Por eso es que no escogen matemáticas todo el mundo, porque los profesores de matemáticas son súper escolásticos. Pero si te encuentras con algún profesor de matemática o física que digamos, te deslumbró y te enseñó de manera pedagógica, seguramente vas a invadir las politécnicas, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, es decir, tiene mucho que ver lo que acabas de decir con la experiencia, ¿no? Eh, y lo mismo pasa en casa, ¿no? Es decir, en casa te enseñan de tal manera, o sea, digamos, ves de tal manera la profesión de tus padres o ves alguna cosa que te ha gustado y lo tomas, amor. Entonces ahí hay un grado de influencia en sentido de que tú te sientes compenetrado con algo, ¿ok? Y por lo tanto la forma en que fuimos educados, las prácticas que nosotros naturalizamos, los métodos que reproducimos sin cuestionar, se vuelven, digamos, barreras, ¿no? Entonces, por eso es que cuando alguien rompe esa barrera y genera, digamos, una cercanía con algo, la mecánica, la cocina, las matemáticas, los libros, la psicología, lo que sea, te va a gustar, que es lo que te ha gustado en la radio. Ok, bien, me encanta. Preguntas hasta ahí. Acabaron las preguntas. Bueno, si no hay preguntas, supongo que deben tener un montón de carga. Así que mando la presentación y el compendio. ¿De acuerdo? Ahorita me despeinado, qué barbaridad. Ok, Nelson, Sí, Magister, dígame. eso, si tienes preguntas, si todo está claro. No, realmente no, pero sí me pareció, para dar un paréntesis, sí me pareció muy interesante entender que las nuevas tecnologías están simplificando la forma de la educomunicación, la interacción directa y cómo esto se refleja directamente también en cómo interactuamos. Por ejemplo, TikTok se ha vuelto una base de información para muchas personas donde se sintetiza y la gente necesita más recursos visuales para desarrollar conocimientos. Antes era más la imaginación por el tipo de texto de literatura. Ahora, si no tiene una imagen, generalmente nadie presta atención o no aprende, y eso también es una transición dentro del aprendizaje. Entender que ahora las nuevas generaciones necesitan algo visual, recursivo, llamativo para mantenerlo retentivamente en la memoria. Y eso también es parte de la educación y creo que debería ser más aplicado. A veces sí es necesario imaginar
que es muy bueno, pero a veces también es necesario como utilizar este tipo de recursos para poder aprender. Es correcto, muy bien. Y hacerlo, o sea, digamos, independientemente de si te motiva, es decir, ya lo usan. Es que, digamos, la clase se resume, es que nosotros estamos, y ustedes sobre todo más, constantemente usando las redes sociales. O sea, están aprendiendo constantemente. Lo que lo que intentó esta clase hoy día, bueno, más allá de la asignatura, lo que intenta esta clase es hacerlo de manera consciente. Por ejemplo, cuando reproducimos esto de manera graciosa, lo de repartirnos los trabajos, ¿no? Entonces, eso, o sea, ustedes están permanentemente aprendiendo, porque están en un rol justamente, entonces están aprendiendo constantemente en redes sociales. Lo que van a hacerlo ahora es más conscientemente desde esa perspectiva de la educomunicación, pero están haciéndolo siempre. Eso me acuerdo que les dije en la primera clase, o sea, vamos a ver algo que ustedes están haciendo todos los días. Ok, bueno, listo entonces. Les dejo, que tengan una buena noche y nos vemos en un ratito con las que tenga tutoría. Muchas Adiós. gracias, Magister. Hasta Muchas luego. Buenas gracias. noches. Una Hasta luego, buena noche. Magister. Hasta luego. Gracias, Magister. Una buena noche. ¿Cuál?